nombre es César Madera, tengo 17 años y soy de Perú. En este momento estoy estudiando en la Universidad de Tecnología e Ingeniería, UTEC. Fue una invitación general a todos los alumnos para que vayan. Y la verdad es que no hay muchos alumnos que tomen en cuenta eso, pero aún así yo fui. Y ahí fue donde descubrí Sigfox, lo que hacían y que era mayormente el IoT. Después, al final de la charla, nos informaron acerca del Hacking House y aún no sabía nada de cómo era el sistema básicamente, y tampoco sabía que existía también el Summer Hack en París, pero aún así yo me inscribí porque la verdad es que no había mucho que perder. En ese sentido me inscribí, puse una idea y dentro de unas semanas me llamó la directora de Sigfox, que era Moyan, y me invitó a que vaya a París. Propuse un sistema de Waze de bicicletas que la verdad es que ahorita mismo lo están usando en mi universidad, y lo que se trataba era de ponerle un tipo de dispositivo a las ruedas de una bicicleta, de tal manera que este iba a estar conectado con otros dispositivos iguales, de tal manera que cada cierta cantidad de revoluciones iba a mandar una señal, y con esa señal, que era ubicación, podías saber dónde estaban cada ciclista en cada momento, y a la vez podías proponer, no sé, por ejemplo, ponerle un botón en caso de emergencia, o no sé, eso podría tener muchas otras cosas que puedes agregarle. Y con eso puedes saber dónde están los ciclistas cada cierto tiempo, y puedes saber también dónde está la mayor cantidad de ciclistas en determinados momentos, y en ese sentido puedes poner o quitar ciclovías. Y en ese sentido también le puedes quitar el bastante peso al tráfico en Lima, porque está fatal. No tenía mucho conocimiento del Internet de las cosas, excepto una semana antes de la charla el profesor nos había dicho que había hecho un contrato con Sigfox, y la verdad es que no tomé muy bien en cuenta lo que estaban haciendo. Solo me habían dicho que estaban intentando hacer un sistema que todo funcione a la vez, pero no hubo más explicación que eso. Y me puse a revisar mi correo, y ahí estaba el mensaje de Moyan diciendo: oye, te invitamos al Summer Hack de París, ahí te pagamos todo, pero tienes que conseguir el pasaje. Y yo estaba con mis 6 amigos al costado y comencé a gritar en medio del salón como loco. Imaginarse que me iban a invitar a París en medio de una clase de matemáticas. Fue interesante porque llegamos y nos comenzaron a hacer un recorrido primero general por el lugar, y tuvimos nuestro mini banquete de entrada, y comenzaron las clases una tras otra acerca de las cosas que nos estaban dando, cómo funcionaban, qué cosas podíamos usar, qué cosas no podíamos usar y qué cosas era necesario usar. Y entre ellos estaban los proyectos que fueron casi al final, y fueron bastante interesantes, y habían bastantes. Gente de la India, habían 3 de la India, había el español, había un colombiano que era buen amigo mío, había gente de todo el mundo, literalmente. Me parece más bien que era trabajar sobre lo que ya sabías, aunque yo no era de los que ya sabía mucho, porque yo estoy en ciclos iniciales de la universidad, pero aprendí bastante sobre cómo eran los sistemas que estaban manejando ahí en Sigfox, cómo funcionaban las cosas, y sobre todo el poder trabajar en equipo, porque si no, no hubiésemos hecho nada, y todos tenían que aportar algo. Nuestro proyecto era acerca de tratar de rastrear el terremoto lo más rápido, eficiente y con menos costo posible, utilizando los sensores que nos proporcionaba Sigfox, el Sensit. Al principio yo pensaba que había un tipo de sensor hecho, o sea, solo calibrarlo de alguna manera, y lo que yo planeaba era tratar de mejorar las ondas a través de un cuerpo gelatinoso, porque a la hora de moverse el cuerpo gelatinoso expande las ondas. El problema es que necesitábamos primero un sensor que pudiese sentir siquiera ondas. O sea, calibrar el sensor era un problema y mandarle información era otro. Así que tuvimos que más bien enfocarnos en el sensor en sí y no en la, digamos, mejora.
Con esto del Internet de las cosas se pueden hacer bastantes nuevos inventos que podrían ayudar a diferentes países, no importa en dónde estés. Y por ejemplo, aquí en Perú, a mí me gustaría bastante mejorar el tráfico porque es un verdadero problema. Y también tratar de ayudar a gente que está en provincias alejadas, porque se está escuchando en ese mismo instante que hay problemas, por ejemplo, de sanidad, problemas de frío, problemas de calor también. Yo quiero ahorita seguir estudiando hasta tener suficientes conocimientos, hasta que yo sepa que tenga suficientes conocimientos y poder pedirle a Mojang que me inscriba a un hacking house, porque ella me ha dicho, no te preocupes, puedo ayudarte a ingresar a un hacking house en futuro. Y yo quisiera tratar de hacer eso, proponer una idea de aquí, no sé, a 3 años, 2 años, y con esa idea trabajarla en el hacking house y ya ver qué podría hacer. Esfuércense, vayan a las charlas, estudien todo lo posible, intenten obtener las mejores oportunidades y cuando tengan una oportunidad, úsenla, no la malgasten. Tienen que hacer que cada oportunidad valga. Diría algo un poco gracioso, fue muy agotador, interesante y educativo.